Estábamos que aconteció, estábamos en Jericó, ¿cierto? Estábamos hablando algo, el hijo de David. Y estábamos en Isaías, algo interesantísimo. Isaías capítulo 11, ¿cierto? Veámoslo otra vez entonces. Saldrá una vara, como dice el texto original, Netzer, ¿cierto? Entonces es para que se fuera llamado Nazareno. Nazareno no era de pelo largo. ¿Isaías qué? 11. Dice, la gente piensa que Nazareno es un mechudo, un hippie. No. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Retoñará de sus raíces, ¿cierto? Y eso nos daba al 11.9, que era ¿cuál? 11.9 no, perdón. Al 11.10. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Volvemos al 1. Saldrá una vara del tronco de Isaí. La palabra vara, ¿ahí qué es? RB60 más, por favor. ¿Ustedes se acuerdan de algo que nosotros vimos aquí sobre la diferencia entre la vara de Aarón y tu vara y tu callado me infundirá el aliento? Esa vara, ¿a quién correspondía? A Yeshua. Y la otra vara de Aarón, ¿se acuerdan de un ángel que dice que sacó su vara y tocó la piedra? Esa es lo más seguro que hay tenido impresa el nombre de la vara. ¿De qué? De la vara. Tu pronunciación y todo. Y la de Aarón no. Sin embargo, bueno, recibió la vara de Aarón. Esas dos varas son diferentes. Aquí habla de una vara. Vara en cuanto a mandato, ¿no? Dice: saldrá una vara esta vara solamente está en Proverbios 14.3. ¿Sí? No está en otras partes, solamente en Proverbios 14.3. Y tiene que ver con algo verbal. Y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Hashem, el espíritu de Isaías, bueno, los 7 espíritus, que ahí está la menorá. En Isaías 2 está la menorá, 2. Y vamos al 10. Entonces, acontecerá en aquel tiempo, ¿sí? Nosotros tenemos 7 orificios también, ¿no? 1, 3, 5, 7, con los que percibimos. Sí, eso es feriado para el exterior. Pero realmente lo que... Bueno, no me quiero meter en este... Me decía, bueno, sí, acontecerá en aquel tiempo que la raíz está ahí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada. Entonces esa palabra raíz de Isaí. Este es el tronco de Isaí, ¿sí o no? Esa raíz, pero la raíz, ¿qué hará? ¿De acuerdo a ese 1? De sus raíces reposará. Retoñará. Retoñará un vástago. Retoñará un vástago. De sus raíces, ¿cierto? De sus raíces. Retoñará un vástago. De sus raíces. De sus raíces. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. No dice que va a retoñar de su tronco, sino de dónde, de sus raíces. Debería decir que, supongo yo que donde sale un vástago es del vástago, un retoño, que sale un palito, un tronco, una rama, ¿me entiendes? La vara va a salir del tronco, pero aquí dice que no, que sale de las raíces. Y que esa raíz, ¿cierto? Tiene una raíz, que es la raíz de Isaí. Ahora sí me dice entender o no. La raíz tiene otra raíz. Porque está plural, raíces, ¿cierto? Pero las raíces tienen una raíz. ¿Sí o no? Sí. Y porque la raíz le surge raíz, ¿qué es eso? Las raíces tienen una raíz. Las raíces tienen una raíz, ¿cierto? Estas raíces
tiene una raíz. De esta raíz, yo le hice el lado de esta raíz, es que, o sea, estas raíces, y de aquí mismo es que sale, ¿qué cosa? La vara. La vara. No del tronco de Isaí, dice, y saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. De sus raíces. ¿Qué me dice entonces a mí esta explicación? Si las raíces tienen raíz, ¿sí o no? Y esta raíz es la que va a retoñar, ¿qué significa? ¿Qué pasa? La raíz lleva a las raíces, ¿cierto? Las raíces tienen una raíz. La raíz tiene raíces, de acuerdo a esta forma, ¿cierto? Pues el sentido es espiritual, no físico. Porque un árbol, pues, pues no funciona así. Un árbol tiene unas raíces, punto. Tiene un tronco, pero no tiene otra raíz. Este sí, tiene una raíz. ¿La raíz de quién? De Isaí. ¿Qué mirarían después de todo este fenómeno físico? ¿Qué notan? Si ustedes notan, el tronco no tiene ninguna función de vida. ¿Qué pasa con la vara que sale del tronco? El tronco tiene una función. Pero es generado por la raíz, ¿cierto? Esto lleva aquí, lleva aquí. Es que el tronco es otra raíz. Que no es la raíz, dice ahí. Es diferente. El tronco lleva una raíz, no. Claro, ¿de dónde surge entonces? Que es diferente. Es fruto, es fruto del tronco, de la raíz. La raíz genera un tronco, Por eso, sí. Pero el tronco no es raíz. pues salió una raíz. ¿Sale? ¿De un tronco sale una raíz o la raíz? No, de la No, raíz sale el tronco sale de una raíz. Es. Sí, por eso. Sí, Ah, entiendo. usted me la volteó ahí, pero yo dije, es la raíz del tronco. Lo único que estas raíces tienen una raíz, ¿cierto? Esa raíz tiene una raíz, eso ahí es donde está, digamos, a entender qué es. Si estas raíces tienen una raíz que sostiene este tronco, quiere decir que este tronco realmente no tiene que ver con esta raíz. Es decir, palabras más, palabras menos. Esta raíz da vida a esta raíz y esta raíz da a esta. ¿Dónde sale la otra? ¿Cómo? ¿Dónde sale la otra? Sí, yo lo entiendo. Es que dice que retoñará de la raíz, no del tronco. Un vástago resultará de las raíces. Raíces. De las raíces. De las raíces. No de las raíces. De las raíces. ¿Cierto? De las raíces. De las raíces. Plural. Pero esas raíces tienen una raíz. Sí, pues la raíz principal. ¿Y cómo llaman la raíz principal? Pues sí. ¿Cómo? El eterno, ¿no? Yeshua. Yeshua. Él es la raíz de las raíces. ¿Sí o no? Él dice que la raíz es ahí. Y estas pues dan origen al tronco. Y de aquí se genera, ¿qué cosa? La vara. O sea que la raíz y eso es el medio para que salga la otra raíz. Yo le quiero mostrar, a ver. Eso es Israel. Quiere decir que físicamente Isaí no tiene participación en esta raíz. ¿Sí me van a entender? Que esta raíz es la que brota aquí. No tiene incidencia física. ¿Me van a entender? Que simplemente eso es algo nomenclativo. Como por ejemplo, Miriam y Joseph. Ellos son simplemente ¿qué? Nombres. Porque ellos físicamente no intervienen en la concepción de Yeshua. ¿Sí o no? Puede decir que él es la raíz de las raíces. Él es la raíz de las raíces. Que tú dijiste algo muy cierto hace 8 días. Que esa raíz, esa no es la raíz, ¿quién podría ser? Abraham, Isaac, Jacob. Todos ahí para arriba, mejor dicho. Esa es una raíz. ¿La raíz quién es? Yeshua. Pero esta raíz da vida a estas raíces, no al contrario. Nadie le puede dar vida a esta raíz. Y el tronco de Isaí simplemente es un medio, pero no es lo que genera la vida de esta vara. Este es el mínimo. ¿Me hace entender? Es decir, el juego de palabras me lleva a entender que la raíz de Isaí da a luz un vástago
y que ese vástago, digamos así, no tiene incidencia física en que eso se genere. Es que no es fácil entender la raíz de Isaí. Por eso digo, si lo meditan, la raíz de Isaí. Esa palabra es compleja. La raíz de Isaí. Sí, que es lo que está en el 11.1. Que en el 11.10. La raíz de Isaí. Yo no sé cuál es, yo no tengo aquí, no alcanzo a darlo, pero creo que esta palabra se divide en 3 partes. O sea, che es una raíz y res es otra. O sea, es la composición de 2 partes. ¿Y qué palabra es eso? Che es raíz. En este momento sí no me acuerdo, pero sé que es la composición de 2 letras. Che. Charas sería el origen. Y si yo la divido en res y en che, bueno, mientras que Gonzalo busca eso, yo lo que quiero hacerles entender era eso, que las raíces tienen una raíz, ¿sí entiende? Y que esa raíz da vida a las raíces, no las raíces a este vástago. Este vástago no alimenta estas raíces, no, sino esta raíz. Y es porque esta raíz es la que se le aquí. Que este tronco de Isaí, estas raíces no tienen incidencia en este, física, porque este existe antes de ellos. Nosotros funcionamos al contrario. ¿Sí o no? Digámoslo así. ¿Nuestras raíces dónde están? ¿Dónde están esas raíces? ¿Dónde está mi raíz? En otra dimensión, no en la física, ¿cierto? Nosotros somos el fruto de algo que hicimos mal en una raíz. Yo por eso vine a este mundo torcido. ¿Sí o no? Todos vinimos torcidos. Lo que estamos volviendo es volviendo a nuestra raíz. Es decir, cayendo a tierra. O sea, es necesario morir para que yo vuelva. Es un árbol que funciona al contrario. Por eso yo busco mi raíz. Mi tendencia es buscar al lava. Por eso nuestra tendencia es mirar hacia el cielo y no hacia el piso. ¿Sí o no? ¿Su tendencia es mirar al cielo? Sí. Porque algún día estuvimos allá, ¿no? Porque yo soy, digamos así, voy a llamar entre comillas, energía. Y tiene que volver a mi energía original. Es una cuestión. Nosotros fuimos fracturados. Yo vengo de una luz. La luz fue fracturada. En Adán en Adán con M, fuimos fracturados. En el hombre rojizo, fuimos fracturados. ¿Nosotros estamos fracturados por dentro? Sí. Y miren por qué. Si ustedes miran, nosotros ya colocamos, por medio de Mashiach, áreas de nuestra vida en orden. Y hay otras que están, ¿qué? Enloquecidas. Porque estamos fracturados. Qué bacano sería que uno quedara uno, ¿sí o no? Que uno como que le arregle una sola área y como que se arregle todas. Sería una rumba. Sí, porque por ejemplo a mí la ira me evitaría, por ejemplo, gastritis. ¿Qué se llama? Mi parte física. La ira y el enojo me llevaría a pecar. ¿Sí? Entonces todo empieza en una parte emocional. Entonces mi novia me dejó, ejemplo. Y eso me produce a mí ira y enojo con los demás, ¿sí o no? Y empiezo a partirme. Ahí empiezo a partirme arriba, en mi parte emocional. Ustedes nos ven que, por ejemplo, hay días que parece que estuviéramos como íntegros, que estuviéramos como completos. Hay días, ¿no? Hay momentos de la existencia. Y eso se siente sabroso. Pero no falta que se la huele a uno, ¿sí o no? No falta que la saque uno y uno vuelve y se parte. Todo. Y hay unas áreas que ya están controladas, que ya están en su sitio, en su posición.
como deben y deberían estar. Entonces ya uno no reacciona hoy como reaccionaría hace 10 años. Entonces, esas partes quiere decir que yo vine a este mundo partido y que fragmentado, esa es la palabra. Y que yo estoy buscando qué cosa, unirme, es ser uno. Y eso a cada rato lo de Padre, yo ruego para que ellos sean uno, así como tú y yo somos qué, uno, porque vinimos qué, partidos. Esa es una problemática. Es el problema más fuerte que tiene el ser humano, estar por dentro partido. Entonces nos estamos buscando que hacia el cielo, miramos hacia el cielo porque queremos buscar otra vez nuestra unidad, queremos otra vez ser uno. Por eso la dispensación. ¿Cómo está Israel ahorita? Partido, dividido. ¿Cómo? Sí. Bien dividido. No, estamos divididos hasta mamás. Y esa división trae un caos. Tenaz, ¿sí? Por eso estamos en grupos sectoriados en todos, católicos, adventistas, mormones, judaísmo ortodoxo, todos pregonando hacia el mismo libro, imagínense, estamos repartidos. Pues, por eso buscamos nuestra raíz. Esa es nuestra tendencia, buscar nuestra raíz. Sigamos entonces con el hombre ciego. ¿Entendieron esto del tronco de Isaí? ¿De verdad? ¿Sí, no? Isaí no tiene incidencia física en Mashiach. Pero es que de todas maneras a David sí se le dio una promesa, ¿no? De su descendencia, Sí, por medio de un profeta, ¿no? sí, claro. Está haciendo, y por eso dicen que Yeshua, Porque él iba a ser, en Yeshua iba a ser el templo que es eterno del Eterno, ¿no? O sea, esa era la promesa de que le dio Natán a David. que no te faltará quien ocupe tu trono. No, que un templo, el templo que de Dios, es que pues David le quería hacer un templo al Eterno. Sí, Y Natán le dijo pues, que o sea, la promesa no era para él, el templo que él iba a hacer no era nada, porque el templo era de la descendencia de él, el templo eterno. el templo. Ya. Lo que queremos demostrar es que no es fácil entender de la raíz de Isaí. Sí. Y la raíz de Isaí. Porque Isaí tiene que dar un fruto. Ese es Mashiach, ¿sí o no? Pues resulta que el mismo Mashiach está colocado a la raíz del tronco de Isaí. Es un ortodoxo, no, pues sí, espero que lo copien, pero decirle que hay una raíz antes de Isaí. Eso es la preexistencia mesiánica, que hay una raíz antes de Isaí y que alimenta las raíces, Dural. Una raíz que alimenta raíces y que se genera el mismo, porque dice que saldrá una, ¿sí o no? ¿Una o cuántas? Una vara. Una. Un vástago. No, un vástago. Una vara. Una vara. Un vástago. Porque No. la vara es la que sale del tronco. Sí, es lo que se dice. Saldrá una vara en el tronco de Isaí, un vástago, un retoño, un fruto, una vara. No. No, Un vástago. vástago. Un vástago retoñará de la raíz. La Raíz, vara es la raíz. que sale del tronco. Sí. Saldrá una vara del tronco de Isaí. Esto. Y es que de la raíz sale, pero el vástago. Es que la vara que usted ve ahí no es algo físico. Que nosotros pensamos que es que iba a salir una vara. No, pues yo le digo que solamente está en una parte del Tanakh. Está en Proverbios. ¿Qué piensan por vara? ¿Que es una especie de palo de escoba que salía ahí? Pues ahora me imagino que en ese contexto hace referencia a poder. Eso, no tiene nada que ver con lo físico. Es decir, si usted mira la palabra vara, es que Cotter, él lo coloca como vara. Pues si usted va y lo mira, no está sin una sola vez en el Tanakh. Está en Proverbios. Y mire lo que dice Proverbios. Proverbios 14:3.
Sí, es más fácil verlo así, ese Mesías creando Israel o formando Israel para después él nacer dentro de los israelitas como de la vara de poder. Sin que tenga incidencia sobre todo, quiero reiterar. Porque él es antes, él es antes de todo eso. Exacto. Por eso él es antes de todo eso. Entonces él funda, él hace Israel, lo forma, Sí, lo alimenta, y más adelante va a salir él como la vara de poder. correcto. Pero todo eso es intransigente porque al fin y al cabo él ya estaba antes. Correcto. Él lo que hizo fue como, es que no pensaba injertarse porque dicen términos también, digamos, de plantas y no cuadraría, se mete, digamos. Él es la raíz. Sí, se encaja. O sea, él es la raíz, él le da existencia a esa vaina Sí, y más adelante viene a salir allá adelante. correcto. Pero todo lo del intermedio entre él y lo que su participación como vara no tiene mayor incidencia física. Eso, sin que eso tenga, o sea, sin Sí, incidencia física. física. ¿Por qué soy reiterativo en esto? Porque la ortodoxia no considera como la preexistencia del Mesías. Sí, el Mesías ellos lo ven como una luz con un nombre. Entre las 7 cosas creadas está el nombre del Mesías. ¿Cierto? ¿Sí o no? Está el nombre del Mesías. Está la función. Pero no, por ejemplo, que él sea el medio por el cual el Creador hizo todas las cosas. Ellos no llegan hasta allá. Ni lo van a creer. ¿Sí o no? Ellos consideran que es una luz. Y que esa luz se quedó metida aquí en este cosmos. Se llama el Sinsu, creo que se llama. Sí, bueno, es en hebreo, pero el efecto se llama el Sinsu, el Ein Sof, que es el Ein Sof, la eternidad, la luz y la nada, Ein Sof. Entonces, lo que quiero mostrar es que la existencia, la preexistencia de nuestro Mesías, que está antes que las raíces, pero que se manifiesta aquí. ¿Sí? Eso está claro. La preexistencia. Míralo acá. Y esa palabra vara ahí no significa que es un pedazo de palo que salió ahí. No. No hay nada como de posición. Ahí dice en Proverbios. ¿Ya lo leyeron? ¿Todavía está que lo leí? Sí. ¿Qué dice? 14:3. Sí. En la boca del necio está la vara de Esa la palabra sabiduría. en tu calculadora, ¿qué significa? Continúa entonces con el relato de Gilel, de Lucas. Joter. Vara, rama o ramita, una varilla. Que dice Joter. Correcto, un fruto. ¿Y somos quiénes? No, el fruto. Es que habla en singular. ¿Quién es el fruto? Un vástago retoñará. Saldrá una vara. Todo es en singular. Una vara y un vástago. No, mi pregunta es, Yeshua, ¿sí? Sí, Tiene que hacer la transición en paso junto a las raíces. Cuando llega allá arriba, da fruto. no, es que él mismo es el fruto. O sea, pero no da frutos. Pues estoy buscando un pasaje para decir Mashiach nos coloca a nosotros como frutos. No lo veo por dónde. Hay un pasaje que diga el buen árbol da buen fruto. Pero que diga así que el Mesías dio frutos, no. Pues él es Porque si él es la primicia, digámoslo así. Nosotros somos sus primicias, más bien. Nosotros somos sus primicias. ¿Cierto? En la fiesta de Shavuot. En la fiesta que se celebra después de Pesach. Sí, me surge la pregunta porque como esa es la raíz que le había a las demás raíces. Correcto. Pero esa raíz, digamos que las demás raíces también tiran frutos, porque son nuestros padres. Sí. ¿Sí? Sí, en este Pero árbol. Yeshua da también un fruto, que bueno que somos nosotros, o no, o estoy equivocado. Las raíces dan fruto. Bueno, nosotros somos Mashiach, nosotros tenemos la esencia de Mashiach. Nosotros tenemos el ADN Mashiach. Nosotros tenemos el plus de Mashiach. Pero hay otras raíces que no la tienen. Ah, claro. Unas raíces en el sentido de que sea israelita y que no sean elegidos, no sean escogidos. ¿Sí me entienden?
Que no sean escogidos. Sí, porque uno no escogido no puede tener la luz de Mashiach. Nosotros los escogidos sí. Sí, no, es que me subió la pregunta porque las demás raíces, digamos, los judíos se basan en la Torá, en Sí. sus padres, Vale. pero ellos también son una raíz. Sí, después de muchos ortodoxos. Pero hablan digamos, de dentro de Mashiach. esa raíz está Yeshua, pero ellos como que no saben, o bueno, se saben y se hacen locos, pero digamos que esa raíz, como que ese fruto que da esa raíz no es el mismo fruto que da la raíz de Yeshua, esa es mi inquietud. Es diferente, porque si ese hasta retoña, pues porque va a dar un fruto. ¿Qué podemos hacer nosotros? Pues te diría que son los que están en, bueno, en Yeshua estamos todos, pero te diría que son los que le creemos y los que Sí, ya. esperamos la... Sí, pues sí. Parece bien, por luego digo, nosotros somos uno con Yeshua, que es la explicación que acabo de dar. Nosotros somos partidos. Yo tengo adentro de mí un soplo que se llama Yeshua. Cuando dice vosotros tenéis la mente de Yeshua, no está hablando que yo tenga pues un pedazo de cerebro de Yeshua. Sí, entonces aquí un pedazo de Yeshua que estaba haciendo así. No, ¿qué cree cuando está diciendo vosotros tenéis la mente de Yeshua? ¿Qué cree que es? ¿Qué es esa palabra mente? Espíritu. Sí, un soplo. ¿Entiendes? Dice, porque vosotros fuisteis sellados. ¿Se acuerdan que hay un pasaje que dice por ahí? Dice, con la presencia divina. Esa presencia es, dice, el mismo espíritu que habita en Yeshua, habita en vosotros. Ayúdenme con ese pasaje. Dice, ¿Habéis sido ¿sellados? sí. Sí. No, al de la mente. No sé qué está. Efesios 1:13? ¿Qué dice? Es el de la mente. No, ese es el Vosotros tenéis la mente de Cristo. Efesios 1:13, ¿qué dice? El de la mente de Cristo es 1 Corintios 2:16. ¿Qué dice Beatriz? 1 Corintios ¿Quién 2:16. conoció la mente En Efesios. Escuchemos a Beatriz un momentico. 1 Corintios 2:16, Beatriz. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Ahí. Mas nosotros tenemos la mente de Mashiach. Nosotros tenemos la mente de Mashiach. ¿Qué consideran que es la mente de Mashiach? Yo reitero muy seguido esa palabra. Vosotros tenéis la mente. ¿Qué es mente? Pues solamente no puedo decir que yo tengo pues, pedazos del cerebro ahí. No, pues, man. ¿Qué creen que es mente? Su comportamiento. Con espiritualidad. Vosotros tenéis la mente de Mashiach. No dice de un Mashiach, no, del Mashiach. Vosotros tenéis la mente. ¿Sí? Si yo tengo la mente de Mashiach, ¿cómo es que yo tengo la mente de Mashiach? Yo tengo, ¿cierto? Se llama chispa, ¿sí? La chispa de Mashiach. O sea, a una parte interna como la tuvo, por ejemplo, Nabucodonosor. Como la tenía, por ejemplo, Aarón. ¿Sí? Con esa palabra ungido. La palabra ungido, ¿cómo es? En hebreo. Búsquenlo por favor en hebreo. Ungirás los hijos. Uno solito. Entonces digamos que nosotros tenemos la mente de Mashiach. ¿A ti qué te dice eso, Sofía? Que tú tienes la mente de Mashiach. ¿El hebreo o el griego se unirás? No, en el hebreo. ¿Cómo? ¿A ungido o ungido? Ungido. Sí, busca la palabra ungido en cualquiera. Ungirás a tus hijos, ungirás al sacerdote. Es como Mashiach, ¿no? Así, ¿no? Esa palabra es la raíz de la palabra Mashiach. Sí, es que Y tú serás un Mashiach. Cuando Aarón se pasa y lo ungen ahí, no es porque el man huela feo. No, es porque el man va a cumplir una función. ¿Cuál es? El intermediario, el que un área alta. ¿El sacerdote? Y nosotros somos sacerdotes. es como la ¿Cómo? palabra- Porque nosotros tenemos dentro de nosotros la chispa del Mashiach. Es como la palabra Moshe, es lo mismo, tiene la raíz muy parecida a la de Mashiach, porque eso era Moshe para Sí, porque el Moisés. pueblo en ese momento, Sí. que era un Mesías, Sí. un intermediario. Entonces, cuando lo que le están haciendo afuera, esa redoma de aceite al sumo sacerdote, le están diciendo que él por dentro tiene que la chispa de Mashiach, que es un intermediario. Nosotros tenemos la chispa de Mashiach. Porque fuimos creados en quién? Vosotros sois hechura
suya, creados en Yeshua. Yo tengo esencia de Yeshua. Por eso mi interpretación, cuando yo me acerco a cuestiones de la Torah, debe ser alta. Solamente que está embarrada, está sucia, yo mismo la ensucio, ¿sí? Pero en mí existe esa chispa de Mashiach. Y a mí me parece eso espectacular. ¿O no nos parece espectacular? A mí me parece altísimo que yo tenga dentro de mí una chispa que me catalogue Mashiach y sacerdote. Sí, hay otro pasaje, pero lo estoy tratando de ubicar. La unción del santo. Ese pasaje. Primera de Juan 2:20. Sí, primera de Juan 2:20. ¿Qué dice Sofía? Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Vosotros tenéis la unción del santo. Y no dice esa unción cuál es como lo que sigue. Lee el contexto, por favor. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Anti-Mashiach. Anti-ungidos. Sí. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Salieron de nosotros, ¿por qué? Porque no eran de nosotros, no tienen la esencia de nosotros. La chispa del Mashiach. Sí. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Vosotros tenéis la unción del Santo. Ya vimos que la palabra unción en hebreo, ¿cómo es? Mashiach. Entonces, vosotros tenéis que la chispa de Mashiach, del Santo, dada del Santo. Vosotros tenéis qué cosa? Sigue. Pero vosotros tenéis la unción del Santo Sí. y conocéis todas las cosas. Imagínense ese nivel. Conocéis todas las cosas. Sí. No sé qué sigue. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Bueno, ahí vamos otros pasajes y tal. La unción del Santo está aquí en nosotros. O sea, la unción, la chispa de Mashiach está dentro de nosotros. Eso es fuerte. Si usted lo lee y lo relee y lo repite, sabe que es fuerte lo que hay dentro de nosotros. Entonces, ¿cómo manifestar esa unción del Santo? Ahora, nosotros la tenemos. El problema es la manifestación. Dime. Es la manifestación de eso. ¿Cómo se manifiesta eso? ¿Cómo se manifiesta? ¿Y qué nivel de manifestación tiene? En el entendimiento, ¿no? ¿Cómo? En el entendimiento y discernimiento de la palabra, es de la manera más grande, yo que sé, notable. Si usted mira, dice que Yeshua repetía sus rutinas de enseñanza donde ya había hecho milagros. ¿Se acuerda? Dijo, si en Sodoma, si en Yesirín se hubieran hecho las señales y los milagros que se hubieran hecho aquí. Ayúdenme con ese pasaje, por favor. Mateo 11:21. ¿Qué dice Andrés? Hasta el 23. Ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubiera hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en Cilicio y en Celicia. Si esas señales se hubieran hecho en esas ciudades, se hubieran arrepentido. Las señales y los milagros no traen arrepentimiento. El arrepentimiento lo trae a Teshuvah, la trae a Kadosh Baruj Hu, por medio de la presencia divina. Y la elevación espiritual viene solamente a través del discernimiento, el mayor grado de confianza. Cuando le dice a la mujer, grande es tu fe, no le está diciendo en cuanto a si es chiquita o es grande, es su mayor grado de inmunidad. ¿Sí? Y eso se le llama Emet Munah, o sea, la verdadera Munah, porque nosotros tenemos por norma una falsa Munah, a veces falsas expectativas sobre Dios. ¿Qué es el problema? Que a mí me enseñaron un Dios que yo tenía expectativas sobre Dios. El problema era uno, yo no sabía qué expectativas tenía acerca de mí.
¿Sí o no? Sí, no, a mí me enseñaron fue eso, me dijeron, no, pues Dios da casa, carro, Él provee. sí, todo, ¿sí o no? Pero nunca me dijeron, oiga, Dios tiene unas expectativas con respecto a usted, ¿no? Diferente. Ahí es donde viene el trance y se llama bitajón y mete, o sea, una verdadera confianza. Aquí estamos haciendo una, pero obviamente de niveles medios, bajos, medios, mientras que vamos ascendiendo, mientras que vamos elevando nuestra capacidad de lo que Akadosh Baruj Hu demanda de mí y sus acciones. ¿Sí? Y sus acciones. Gilel 19. Habiendo entrado Yeso en Jericó, Sí. iba pasando por la ciudad. Ah. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Yeso, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y O sea, corría. el man estaba en plan de chisme. Ah, Sí, o no, porque dice que yo quería ver quién era Jesús, no lo que hacía ni lo que predicaba, simplemente estaba ver cómo es el tipo, ¿sí o no? Vale. y corriendo delante subió un árbol sicómoro. Sicómoro. Exacto. Para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Yeshua llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado. Al ver esto, Sí. todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Vamos un segundo. ¿Qué es de curioso hasta ese momento? Y eso le sabía el nombre, ¿no? Sabía quién era. Sí, eso es lo más curioso, ¿no? Ujú. Dice que él sí sabía el nombre de él. Sí. O sea, arriba dice que él tenía dos cositas que para la época lo hacía antipático. Ah, sí. ¿Cuál? Era rico. Publicano. Publicano. Rico y publicano. ¿Quién eran entonces los publicanos? Publicanos eran los tipos que los romanos nombraban para que fueran un puente. Recaudador, ¿no? Correcto, recaudador de impuestos, pero ellos tenían cierta gabela. O sea, cierta gabela para cobrar un poquito más. Sí. De ahí sacaban su sustento. O sea, Lo que pasa es que se les iba un poco la mano. ah, bien. Prácticamente era un usurero, ¿no? Sí, pues, digamos así que eso podría dar una buena. Sería una buena. Una buena. Sí, digamos así, de quiénes eran los publicanos. Por ejemplo, podemos ver en Mateo, por ejemplo, Mateo 9:11. Mateo 5:46. 5:46. Sí, leen Mateo 5:46. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Lee el 5:45 y el 5:46. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, Sí. ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? ¿Qué diría eso? ¿Qué interpretaríamos de eso? ¿Quiénes eran el carácter de los publicanos? Dice Mateo 5:45. Entonces dice 5:45 dice pero yo os digo 44 amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Además, esto es parte de la paracha de hoy, ¿no? Este texto sí que nos ayuda. 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? ¿No hacen también los publicanos? Entonces, ¿qué era lo que hacía la gente con los publicanos? ¿Qué hacían? Lambonería. Sí, como usted sabe que lo viene a fregar con los impuestos, entonces
¿cómo se llama eso? Hacía una especie de trance social. Entonces dicen, no hacen ellos lo mismo, se aman entre ellos mismos, o vamos a ser publicanos, aman entre comillas, ¿no? Eso es una forma, realmente, eso es como cuando la gente de tránsito lo para a uno, ¿no? Pues uno le pone cara de comercial. Sí, es una forma hipócrita. Ese era más o menos el corte del publicano. Entonces, el publicano tenía cierto poder que el Imperio Romano le había dado para que pudiera tener pues, acceso al pueblo de Israel, a la casa de Judá, que están ubicados en esta zona, y poder tener lo de sus impuestos, y ellos obviamente cobraban siempre un poquito más, ¿no? Vemos también, por ejemplo, ahí mismo adelantico, Mateo 9, 10, 11. Ese nombre saqueo quiere decir transparente o limpio. Sí. Moralmente limpio. Vamos a ver qué tipo... Bueno, yo estoy diciendo el significado. Es el significado del nombre, sí, pero vamos a ver las cositas ahí. Dice, lo que les dije, el texto que les dije. 9 y 10, 11. Sí. Dice, y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? ¿Por qué come vuestro maestro? Con los publicanos y pecadores. Él era diferente a Juan Bautista, ¿no? Juan Bautista no comía con publicanos ni pecadores, lo que me hace decir que la escuela de Juan Bautista era, o él vino a reformar esa escuela que practicaba Juan Bautista, porque dicen, me critican a mí que como y veo, y a Juan Bautista lo critican era porque no comía ni bebía. Entonces dice que se sentaba a la mesa de los publicanos. Entonces se imagina más o menos el cartel de los publicanos. Los publicanos eran vistos pues espantosamente, ¿cierto? O sea, ver un publicano, imagino que pues era de lo peorcito que me voy a encontrarse en el día, era con un publicano, ¿no? Entonces hay algo, y me causa curiosidad, que él coloca mucho ejemplo con los publicanos, ¿cierto? Precisamente como haciendo una acentuación de algo que le caía muy mal a los fariseos. Y vemos, por ejemplo, en Lucas 18:11. Lucas 18:10, porque seguimos viendo a los publicanos. La de los 2 hombres subieron al templo a orar. Sí. Uno era fariseo y el otro publicano. Eso lo vimos aquí, ¿se acuerdan? Sí, sí. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo, de esta manera: Elohim, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Elohim, sé propicio a mí, pecador. Contigo que éste descendió a su casa justificando antes de que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Correcto. Entonces nos está hablando de la posición o el símil que está haciendo, ¿no? La posición de un fariseo y con la posición nuevamente de un publicano. Repito, hablar de un publicano, ayúdenme con lo que sería hoy, por ejemplo. Una persona que nos desagrada mucho, que dice, no, pues yo digo con la gente de tránsito porque es lo que yo trabajo, ¿no? ¿Los del Congreso? Un congresista, sí. Sí, puede ser un congresista. Creo que uno les escucha hablar a ellos y vulgarmente uno se calienta. Entonces, volvemos al texto original, que es el Lucas 18:19. Habían entrado Jesús. Pero alguien la construyó otra vez. El juez dice que la construyó y que se le murió un hijo. Los dos hijos. Una maldición sobre esa ciudad, ¿no? Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe del jefe, ¿sí o no? Era jefe, ya no es publicano, sino que este es jefe de los publicanos y rico. No dice, y me llama la atención como dice, y rico. No solamente jefe de los publicanos rico, no, y rico. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud,
pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle porque había de pasar por allí. Cuando Yeshua llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos que murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre transgresor, pecador. Entonces Zaqueo puesto en pie, dijo al Adón: he aquí, Adón, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Cuando Yeshua llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, por su nombre, ¿no? Date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió como a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, ¿qué hacía la multitud? Dice, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre transgresor, pecador. Y en el 8 que encuentran ustedes descripción, dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo a Adón: he aquí, Adón, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo 4 veces. Generalmente la Torah que dice cuando hay una deuda o cuando yo tomo algo, ¿cuánto es la reposición que va a hacer? 5 veces, ¿cierto? Un quinto. Él dice que era lo cuadriplicaba, el quinto, o sea, el quinto. Me imagino que el texto dice lo cuadriplico, es decir, yo no diría que ese sea el término, sino doy la cuarta parte. No es que si yo lo defraudo en 100 pesos, yo le doy 400, que la Torah no diría eso. Entonces dice: la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. ¿Cierto? Yeshua, en el 8 que viene en particular, perdón. Pues yo digo que en ningún momento Yeshua le está preguntando nada de eso, porque él resulta con eso. ¿Qué más? ¿Qué es más de especial? Sí, eso es claro, Yeshua nunca dijo: venga, tú eres un justo, ¿qué haces con tu vida, no? Supongo que él se siente, él sabe ¿cómo se llama eso? El expediente de los publicanos. Él sabe la fama que tienen los publicanos, mucho más la fama de un jefe de publicanos. Entonces él trata como de abrir el paraguas de entrada, ¿no? Diciendo como yo no soy igual a los demás, ¿qué más me encuentran? Dice que él era pequeño de estatura, pero dice que puesto en pie, o sea, ¿por qué? Pues era pequeño, pero Supuestamente está encima de un árbol. puesto en pie sigue siendo pequeño. ¿O a qué se quiere referir cuando dice? Él pudo haberse inclinado, ¿no? Hacer un acto de reverencia. Para llamar la atención, o sea, para que se Lee el 6 de Juan Pablo, por favor. El 7. ¿El 7? Sí, mira. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Sí. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que se habían perdido. Lo más igual cuando dice puesto de pie es que le ha inclinado, ¿no? O sea, ha hecho alguna reverencia o ha hecho un movimiento de venia, ¿sí? Entonces dice puesto en pie. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo Yeshua: he aquí. Hay algo interesante que no tiene la traducción Reina Valera, y es la pechita arameo, dice Señor mío.
Aquí dice, todo el mundo está diciendo, entonces Saqueo puesto en pie dijo al Señor, he aquí, Señor, está solamente la palabra Señor, en la pechita de la mano está Señor mío. Estoy tratando de buscar. Cuando dicen Señor, es que obviamente hay unos que le dicen Hijo de Dios, ¿sí? Pero otros que le llaman Señor. Ese Señor incluye un grado de estudio, o sea, para que él entienda, o es como un grupo, como cuando uno dice sí Señor o no Señor. Pues por respeto. Algo así, sí. Bueno, me hace a mí entender, ya te respondo. La NB, ¿cómo dice? Mira, maestro. ¿Cómo? ¿Cómo dice? Entonces Sakai, puesto en pie, le dijo ¿Qué traducción al dice? maestro. B-I-N. Sakai. El nombre en hebreo es Sakai. ¿Qué dice el 19:8? Entonces Sakai, puesto en pie, le dijo al maestro: Mira, maestro, la mitad de mis bienes le doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Bueno, la clave de este estado del 8, hay un verbo, hay una cosa. ¿Ustedes, Saqueo había conocido a Yeshua? No, yo no. Dice que se subió para ver quién era Yeshua. Pero la pregunta de Wendy es, le va a tomar así, es si él pudo haber conocido antes alguna enseñanza o alguien que le habla al lado de Yeshua, ¿cierto? Lo cual ahí creo que está el centro y el corazón de todo. Creo que él ya sabía o ha recibido enseñanzas de Yeshua. No necesariamente lo había visto, pero sí ha recibido enseñanzas. Ahora, hay una problemática, es que los verbos que utilizan las diferentes traducciones no concuerdan. Porque, por ejemplo, lea usted el 8. Entonces Saqueo puesto en pie dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, tiempo presente, ¿sí o no? Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Ese y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Entonces aquí hay una versión, por ejemplo, la causa israelita. Escuchen esto. Pero Sakai se paró allí y le dijo a Adón: aquí está, Adón, estoy dando la mitad de todos mis bienes a los pobres, tiempo presente. Estoy dando la mitad de todos mis bienes a los pobres. Y si he defraudado a alguien, le pagaré de vuelta 4 veces más. ¿Sí el verbo? Ahora, volvemos a lo mismo. Gonzalo dice, ¿por qué él habla así? ¿Por qué él habla así si Yeshua no le está preguntando nada al respecto? Está dice, Saqueo puesto en pie dijo al Señor: Sí. Daré, Señor, El futuro. daré, Señor, Sí. la mitad de mis bienes a los pobres. Y si en algo defraudé a alguien, le devolveré el cuádruplo. El futuro. Y sin algo defraudé. ¿Cierto? Este dice presente, el 8. Entonces Saqueo puesto en pie dije: aquí, Señor mío, la mitad de mis bienes repartiré futuro entre los pobres, y a cualquiera que haya defraudado en algo se lo restituiré cuadriplicado. Ahora vamos a otra versión, el 8. Saqueo puesto en pie dijo: daré futuro, Señor, la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo defraudé a alguien, le devolveré el cuádruple. Vamos a leer otra versión. Esta que es un poquitico más enredada, pero cierto. Dice: he aquí la mitad de mis haberes, Señor, a los pobres doy, presente. Y si de alguno he calumniado, devuelvo cuádruplo. Esa es la Septuaginta. Algo tiene otra versión de la mano, y esa que es la que más me gusta a mí. Saqueo se puso en pie y le dijo al Señor: mira, la mitad de mis bienes, Señor, se la doy a los pobres, y si a alguien le he sacado dinero, se lo restituiré 4 veces.
Entonces queda la conjetura si él venía practicando eso o apenas habla con Yeshua, empieza como a decirle esto es lo que yo hago. ¿Qué consideran? Primero que todo yo encuentro algo. Es que saqueo, la palabra saquear, ¿no? Yo lo saqué con Z. Saqueo como tal era un talmidín de Yeshua, era un discípulo, pero que era un discípulo lejano. Porque él de entrada, primero que todo le dice ¿qué cosa? Señor. Sí, Señor. Pero Saqueo, ¿cómo decirlo para que no se vea tan? Saqueo de una u otra manera ya venía como pintado, que era publicano, y pues los publicanos no tenían muy buena fama. Estigmatizado. Sí, correcto. Estigmatizado. Sino, nosotros estamos viendo es el primer diálogo que tiene Saqueo con Yeshua. No le dice X, ni Y, ni Z. Primero que todo, Yeshua le dice por su nombre. ¿Cierto? Eso me hace entender a mí que Yeshua tenía información de quién era Saqueo. No es como muy cristiano que diga, no, es que como él es Dios, sí, entonces él sabía el nombre de Saqueo. Entonces él sabía ya quién era el que estaba al frente. No, no funciona así. Ese es Saqueo. Además, era un hombre que era público. Público, no publicano, sino público. Es una figura pública. Porque además era jefe de los publicanos y rico. Y él cuando le dice, bájese, ¿cierto? Que es necesario que muera en tu casa. La primera que le dice que es acto de justicia. Es decir, ¿sabe qué le está diciendo? Yo soy seguidor de su escuela. Yo doy a los pobres y cuando defraudo, devuelvo. Ese sería como el presente del verbo, porque en todas las traducciones los verbos se pierden. Hay uno presente y otro futuro. Pero el diálogo anterior me hace entender que Saqueo era un seguidor de la escuela de Yeshua. Por el nombre y por la entrada del diálogo. ¿Qué pasaría si una persona, por ejemplo, cuál era la primera conversación si alguien, venga, estoy tratando de ubicarlo, si uno dice, por ejemplo, no, yo escucho sus charlas, sus audios o algo así, lo primero que le va a decir, creo yo, a uno le va a decir, no, yo guardo el chaval, o cómo se cuenta el chaval. Creo que sería como de las primeras cosas que hablaría o preguntaría a la persona. Sí. Entonces aquí dice, yo doy a los pobres y cuando defraudo a alguien, yo se lo devuelvo. Con eso le estoy diciendo es, yo conozco algo de su escuela. Y por eso también le dice que, Señor. Y por eso le dice que dice, Saqueo. Lo conoce. O ha escuchado de él. ¿Sí? Un sadik, un justo que hay en la ciudad. Por eso miren cómo termina. O cómo sigue. 19. Dice, entonces Saqueo puesto en pie dijo al Señor, he aquí Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y sin algo defraudado alguno se lo vuelvo cuadruplicado. Yeshua le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es que hijo de Abraham. Vale, no otra traducción. La Septuaginta dice esto, y dijo a Yeshua que hoy salud a esta casa se ha hecho. No utiliza la palabra salvación. Esta dice, y Rabinu Melech Hamashiach le dijo, hoy ha venido la Yehoshua a esta casa, por cuanto él también es Ben de Abraham Avinu. Aquí dice, y el Señor le dijo, porque hoy ha sido hecha salud a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Eso te da una acción de la salvación. O sea, es una muy buena traducción. Los que utilizan la palabra salud, que solamente lo utilizan 2 o 3. Hoy ha venido salvación, hoy ha venido salud, que es una acción de la salvación. ¿Sí? Ha venido salud. Por eso la Septuaginta, que es la más vieja de todas, utiliza la palabra salud. Sí, dice, entonces Saqueo, puesto de pie, dijo al Adón, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y sin algo defraudar alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Yeshua le dijo, hoy ha venido salud. Aquí dice la salvación. Hay otra parte que dice sanidad, hay otra parte que dice liberación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Por cuanto él también es hijo de Abraham.
porque digamos está hablando con él, porque está hablando directamente con él, ¿no? Porque no le dice, porque tú eres hijo de Abraham. Me imagino que los fariseos no puedan creer que este tipo fuera un practicante, además no lo dice que haya sido un practicante. Se ve que lo está comunicando como a otros también, Sí, por eso miren cómo va a terminar el pasaje, ya lo verán. Porque el Hijo del Hombre, ¿qué cosa? Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vamos y volvemos y lo leemos. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. O sea que la palabra no es salvación. Encaja más, es que la salvación suena, es que hay un error con la cuestión de la palabra salvación, de creer que el verbo salvación es exclusivamente vida eterna. ¿Sí? Porque él ya sabía lo que era Yeshua, él vino a decir, hoy he venido salud a esta casa. O sea, es como una liberación. Digo con una acción una acción de la salvación. El griego es sotería, femenino y un derivado como propiamente ¿De qué mismo? abstracto de salvación. ¿De qué? Donde está diciendo Salvación. Ya, sí. sustantivo, rescate o seguridad, físicamente o moralmente, salud, salvación, salvador, salvar, liberación, libertad, dar. Todo eso sirve, que son acciones de la salvación. Que cuando uno dice, no, es que él fue salvo, pero ¿salvo de qué? ¿O para qué? La gente siempre dice, no, es que usted va a ser salvo. ¿Usted es salvo? ¿Salvo de qué? Alguien me preguntó esta semana, todas las religiones oprimen al ser humano para que tome una decisión y seguir la religión. Pues me pareció una buena definición de religión. ¿Sí? Que a usted lo oprimen o lo fuerzan para que tome una decisión. Yo dije, la verdad, yo no tomé ninguna decisión. Dios la tomó por mí, que más delicado. Dios decidió a mí salvarme. ¿Sí o no? O sea, yo no estuve bajo un mecanismo de presión. ¿Cuál es el mecanismo de presión que se usa? Usted se va para el infierno. Entonces, ¿quién no se quiere salvar? Pues cualquiera. Todos. Pero cuando no utilizo un mecanismo de presión, sino que entiendo que el Eterno es el que me salva a mí, Él es el que me busca a mí. ¿Sí? Entonces, le dije yo a la persona, pues usted no entiende esto hasta que el Creador a usted no lo busque. Porque usted no puede buscar a Dios. Si usted busca a Dios, usted va a entrar en el mismo juego. ¿Sabe qué va a entrar? ¿Qué hace el ser humano cuando busca a Dios? No le conoce. ¿Qué hace el ser humano cuando busca a Dios? ¿Qué trata de hacer el ser humano? ¿Qué es lo que más normalmente hace un ser humano cuando busca a Dios? Hacerse su propio Dios. Uno, ¿qué más? ¿Sabe qué termina haciendo? Presionando a Dios. Entonces, siempre hace por el mismo lado. Si tú me das, o sáname, o cúrame, o dame. Entonces, ¿qué hacen? Empiezan a presionar a quién? A Dios. Eso es lo que llaman fe. Pedirle con fe. Entonces yo le dije a alguien, y dije, ¿usted obedece con fe? ¿Qué pasa aquí entonces? En el texto 9. Y eso le dijo, hoy ha venido sanidad, salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Él también. Y el contexto en el que estamos viendo obviamente son fariseos. Imagino que hay muchos fariseos y a decir, no, ese publicano que va a ser hijo de Dios. Dice, él también es hijo de Abraham. Y el 10 que me encanta, el 10 de los textos que no me gustan. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que está perdido. Se había. Lo que se había perdido. Lo que se había perdido. ¿Cuál es la diferencia a decir a lo que está perdido a lo que se había perdido? Vamos a leer Matillajo 18:11. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Dice, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. No lo que se perderá, ni lo que se pierde. Lo que se había. Lo que se había perdido. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido.
El Hijo del Hombre vino para salvar lo que se ha perdido. El Hijo del Hombre vino para salvar lo que se ha perdido. O sea que el hombre no puede salvarse a sí mismo. Uno, el hombre no puede buscar a Dios. Doctor. Y es que diferente, porque acá vino para salvar y aquí vino a buscar y a salvar. Sí, vale, en la redacción. Y eso vino a salvar lo que se había, a rescatar lo que se había perdido. Y él acentúa, ¿no? Él también es hijo de Abraham. Mire que él no dice que él es judío, ni que se va a convertir al judaísmo fariseico, o de los celotes, o de los esenios, o de los saduceos. No, Yeshua dice, él también es hijo de Abraham. Por eso nosotros no nos identificamos en que convertimos al judaísmo, ¿no? Nosotros somos hijos de Abraham. Dice, ¿que ha entendido eso? Sí. Zaqueo era una persona que era ya practicante, que había escuchado del maestro, que lo conoció como tal, ¿cierto? Le dice Señor, y eso lo llama por su nombre, Zaqueo. Él desciende, le dice todo lo que está haciendo, le dice, este Señor también es hijo de Abraham. Bueno, vamos con el 11. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Yeshua y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Elohim se manifestaría inmediatamente. Esa esperanza es nada, basadas en nada. ¿Cómo? Basadas en nada esas esperanzas. Sí, o sea, muy mediático también, ¿no? Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Adón, tu mina ha ganado 10 minas. Y él dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel tendrás autoridad sobre las 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Adón, he aquí, está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco, para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitarle la mina y darle al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron, Adón, tiene 10 minas. Pues yo os digo, que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, al que aún lo que tiene se le quitará. ¿Se acuerdan que eso lo leímos aquí una vez y lo escribimos en el tablero? Que hay un juego de palabras ahí, que aún el que no tiene, aún lo que no tiene se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos, que no querían que yo reinase sobre ellos, traerlos acá y decapitarlos delante de mí. ¿Cierto? Y eso demanda Mateo 25, 14 al 30. Estos pasajes, yo me acuerdo que lo vimos en la cuestión de las recompensas en el reino venidero. Vamos a leerlo más despacio. ¿Vale, Beatriz? Léelo, por favor. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Yeshua y dijo una parábola. Por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Elohim se manifestaría inmediatamente. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos les dio 10 minas, y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían
y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que este reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó a llamar ante él. Una pregunta, discúlpame antes que te interrumpa. Los que aborrecían a Yeshua, ¿quiénes eran? Los dirigentes de los judíos. Sí, enteraron porque parece que los 10, vean otra vez el 12, 13 y 14. Dijo pues: un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Sí. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas. Correcto. Y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían. No, ¿quiénes aborrecían a él? Los conciudadanos. ¿O los 10 tipos? No, los conciudadanos. ¿Quién puede ser los 10? Los 10 tribus dispersas, la casa de Israel. Correcto. Se nota que estuve esa noche. Pero sus conciudadanos, ¿qué cosa? Le aborrecían. Sí. Y enviaron tras él una embajada, diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que habían negociado cada uno. Que esos somos quiénes? Nosotros. Claro, nos han dado los dones y los talentos a nosotros en esta era. O sea, nos han dado dones y talentos. ¿Qué ocurrió? Vino el primero diciendo: Adón, tu mina ha ganado 10 minas. Entendiendo que el mina es una moneda, ¿no? Dice al lado izquierdo y que mina corresponde a 100 dracmas. Realmente no sé cuánto es 100 dracmas en dólares. Fíjate que un dracma es 3.6 gramos de plata. Ajá, es por ahí. 3.6 y dice que con que son 100 dracmas. Sí, Señor, Entonces 100 por 3.6. 300. Eso daría 360 gramos de Sí. plata. Por 3.3. Igual. ¿Cuánto vale eso? 366, ¿no? Pero sus conciudadanos Le aborrecían. le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que este reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Vino primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado ¿cuántas? 10 minas. Y él le dijo: está bien, mi buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Por eso el texto empieza, bueno, y termino ahí entonces. 609 pesos. 1.609 pesos. Ahora es por, o sea, 360 por 1.609. 539.240 pesos. Terminamos Pero ahí. harta plata va a entrar. ¿Quedó claro lo de saqueo? Generalmente tenemos que ver la perspectiva de que Yeshua manejaba una escuela rabínica y que la escuela tenía seguidores y que ya habían escuchado en alguna vez y que él se comportaba como un judío, no como un promesero, sí, como un rabín. Él se comportaba como un rab, no como un culebrero, sí, es la palabra.